siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Saludándolos en este día, andamos todavía aquí tratando de arreglar todo la situación de posterior a la Pascua, y andamos con muchos pendientes, con muchas cosas, pero bueno, es parte de este proceso. Pueden comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92, 689-7390, 91 y 92. También tenemos nuestra página de internet www.montemaria.org, nuestras redes sociales Jorge Zárraga Sacerdote, una Misterio de Fe, otra, o Montemaria Radio y Televisión, es la otra para estar en contacto con todos ustedes. También Denver, área 720-229-5642, con mi querida Pilar y Antonio. Bueno, estábamos hablando sobre el sufrimiento, aunque pues ya, bendito sea Dios, el valor del sufrimiento lo hemos descubierto ya en la resurrección de Cristo. Hemos experimentado esa alegría, ese gozo, pero el sufrimiento sigue estando latente en la vida del hombre. Y pues hay que saber enfrentar. Estábamos viendo este documento de la Salvifici Doloris, el valor salvífico del sufrimiento. Habíamos visto la introducción, ¿sí? Y los elementos que habíamos meditado ahí, desde el número 1 hasta el número 4. Y vamos a empezar el número 2, que es el mundo del sufrimiento humano. Pero antes le voy a pedir a Madre Blanquita que nos lea, nada más despacio, pero que nos lea los 4 primeros números. No nos vamos a detener a compartir o analizar, porque esto ya lo hemos hecho en los programas anteriores. Vamos ahora a entrar de lleno a lo que es con el mundo del sufrimiento humano. Pero, Madre, ¿qué nos leía de estos números? Nos dice así: suplo en mi carne, dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento, lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Estas palabras parecen encontrarse al final del largo camino por el que discurre el sufrimiento presente en la historia del hombre e iluminado por la palabra de Dios. Ellas tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo, que va acompañado de alegría. Por ello, el apóstol escribe: ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. La alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Tal descubrimiento, aunque participa en él de modo personalísimo, Pablo de Tarso, que escribe estas palabras, es a la vez válido para los demás. El apóstol comunica el propio descubrimiento y goza por todos aquellos a quienes puede ayudar, como le ayudó a él mismo a penetrar en el sentido salvífico del sufrimiento. Número 2. El tema del sufrimiento, precisamente bajo el aspecto de este sentido salvífico, parece estar profundamente inserto en el contexto del año de la redención como jubileo extraordinario de la Iglesia. También esta circunstancia depone directamente en favor de la atención que debe prestarse a ello precisamente durante este periodo. Con independencia de este hecho, es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido, coexiste con él en el mundo, y con ello hay que volver sobre él constantemente, aunque San Pablo ha escrito en la carta a los romanos que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto, aunque el hombre conoce bien y tiene presentes los sufrimientos del mundo animal. Sin embargo, lo que expresamos con la palabra sufrimiento parece ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Ello
es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre, y de algún modo la supera. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo, y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. Número 3. Si el tema del sufrimiento debe ser afrontado de manera particular en el contexto del año de la redención, esto sucede ante todo porque la redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante su sufrimiento, y al mismo tiempo, en el año de la redención, pensamos de nuevo en la verdad expresada en la encíclica Redemptoris Hominis. En Cristo cada hombre se convierte en camino de la Iglesia. Se puede decir que el hombre se convierte de modo particular en camino de la Iglesia cuando en su vida entra el sufrimiento. Esto sucede, como es sabido, en diversos momentos de la vida. Se realiza de maneras diferentes, asume dimensiones diversas. Sin embargo, de una forma o de otra, el sufrimiento parece ser y lo es casi inseparable de la existencia terrena del hombre. Dado pues que el hombre a través de su vida terrena camina en un modo o en otro por el camino del sufrimiento, la Iglesia debería en todo tiempo, y quizá especialmente en el año de la redención, encontrarse con el hombre precisamente en este camino. La Iglesia, que nace del misterio de la redención de la cruz de Cristo, está obligada a buscar el encuentro con el hombre, de modo particular en el camino de su sufrimiento. En tal encuentro, el hombre se convierte en el camino de la Iglesia, y es este uno de los caminos más importantes. 4. De aquí deriva también esta reflexión, precisamente en el año de la redención. La reflexión sobre el sufrimiento humano, suscita compasión, suscita también respeto, y su manera atemoriza. En efecto, en él está contenida la grandeza de un misterio específico. Este particular respeto por todo sufrimiento humano debe ser puesto al principio de cuanto será expuesto a continuación, desde la más profunda necesidad del corazón, y también desde el profundo imperativo de la fe. En el tema del sufrimiento, estos dos motivos parecen acercarse particularmente y unirse entre sí. La necesidad del corazón nos manda vencer la timidez, y el imperativo de la fe, formulado, por ejemplo, en las palabras de San Pablo, recordadas al principio, brinda el contenido, en nombre y en virtud, del cual osamos tocar lo que parece en todo hombre algo tan intangible, porque el hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Muy bien, bueno, pues esto es parte de lo que hemos compartido en estos días anteriores, en esta temática de el sufrimiento, y lo que nos presenta pues ahora este documento del Papa Juan Pablo II, y que va a ser muy muy interesante para que nosotros profundicemos. Ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que sería el número 5, que es el número 2 romano. Dice: el mundo del sufrimiento humano. Madre, por favor. Aunque en su dimensión subjetiva, como hecho personal, encerrado en el concreto e irrepetible interior del hombre, el sufrimiento parece casi inefable e intransferible. Quizá al mismo tiempo ninguna otra cosa exige en su realidad objetiva. Se trata, meditada, concebida en la forma de un explícito problema, y exige que en torno a él se hagan preguntas de fondo y se busquen respuestas. Como se ve, no se trata aquí solamente de dar una descripción del sufrimiento. Hay otros criterios que van más allá de la esfera de la descripción y que hemos de tener en cuenta cuando queremos penetrar en el mundo del sufrimiento humano. Puede ser que la medicina, en cuanto ciencia y a la vez arte de curar, descubra en el vasto terreno del sufrimiento del hombre el sector más conocido, el identificado con mayor precisión y relativamente más
compensado por los métodos del reaccionar, es decir, de la terapéutica. Sin embargo, este es solo un sector. El terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, mucho más variado y pluridimensional. El hombre sufre de modos diversos, no siempre considerados por la medicina, ni siquiera en sus más avanzadas ramificaciones. El sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. Una cierta idea de este problema nos viene de la distinción entre sufrimiento físico y sufrimiento moral. Esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano e indica el elemento corporal y espiritual como el inmediato o directo sujeto del sufrimiento, aunque se puedan usar como sinónimos. Hasta un cierto punto, las palabras sufrimiento y dolor, el sufrimiento físico, se da cuando de cualquier manera duele el cuerpo, mientras que el sufrimiento moral es dolor del alma. Se trata en efecto del dolor de tipo espiritual y no solo de la dimensión psíquica, del dolor que acompaña tanto el sufrimiento moral como el físico. La extensión y la multiformidad del sufrimiento moral no son ciertamente menores de las del físico, pero a la vez aquel aparece como menos identificado y menos alcanzable por la terapéutica. Muy bien, vamos a analizar este número 5. Dice, aunque en su dimensión subjetiva, como hecho personal, encerrado en el concreto e irrepetible interior del hombre, o sea, algo, el sufrimiento, el dolor es subjetivo porque no se puede medir. Yo lo enfrentaba muchas veces como médico, me decía, me duele mucho, pues yo le tengo que creer al paciente, pero no se puede medir el dolor, no hay un medidor así. Como por ejemplo hay quien a lo mejor un dolor en una uña y llega llorando pero intenso, ¿no? Cuando por ejemplo recién inició la comunidad, no había manera de que salieran de aquí cuando llovía, ¿verdad? Toda lo que era la colonia. Entonces llegaban personas y no sabes la intensidad muchas veces por la expresión, porque había quien lloraba intensamente por un clavo enterrado y había quien no lloraba y traía una fractura. Entonces ahí sí. Yo lo veo también, por ejemplo, en las mujeres, la capacidad que tienen ellas de soportar el dolor, soportar los dolores de parto, y que pues a veces pues, uno dice pues, y hubo un experimento muy interesante, bueno, ahora ya no tanto, pero antiguamente hubo un experimento muy interesante en donde le pusieron unas como electrodos al hombre en el abdomen para que sintieran los dolores de las contracciones. Pues no lo aguantaron, pues. O sea, lo que siente la mujer no. Ahora, claro, la mujer ya se ha vuelto más, pues menos temerosa, fuerte, quizá. menos fuerte en este ámbito para poder resistir todo lo que implica este dolor. Y pues ahora con esto de las pues analgesia y todos los elementos que se utilizan mucho en la medicina, pues ya el dolor como que está siendo cosa del pasado. Ya no se debe de sufrir, ya no se debe de tener en esos elementos como pues ya pasó, no tienes que sufrir, ahora vamos a tener todos los elementos para poder estar en paz, para poder estar sin ningún complejo, sin ninguna situación de la cual pues a veces nos lleva a una, pues no sé cómo decirle, pero a una comodidad que nos evita el sufrimiento, nos evita el dolor, nos evita todo aquello que pues en un momento dado es parte de la vida del hombre y que no hemos sabido enfrentar, no hemos sabido responder a todo lo que implica en la vida del hombre el enfrentar el dolor, el sufrimiento, la tristeza.
y bueno, tantas realidades que se van a dar en el ser humano. Y entonces el mundo, Satanás nos presenta alternativas que pues nos alejan de la plenitud, nos alejan completamente del proyecto de Dios. Entonces, por eso dice, aunque en su dimensión subjetiva, o sea, es dependiendo de la personalidad, la resistencia, la espiritualidad, la tolerancia al dolor, es totalmente subjetivo, pero es una realidad, o sea, no lo podemos evitar. No lo podemos, negar, es una realidad que existe el sufrimiento. Dice, como hecho personal, porque cada persona va a enfrentar el dolor de manera diferente. Encerrado en el concreto e irrepetible interior del hombre, porque cada hombre es irrepetible, cada uno enfrenta de una manera diferente, el sufrimiento parece casi inefable e intransferible. O sea, no se puede mencionar, pero tampoco se puede transmitir, o sea, te voy a pasar mi dolor, no. Quizá al mismo tiempo ninguna otra cosa exige en su realidad objetiva ser tratada, meditada, concebida en la forma de un explícito problema. O sea, el sufrimiento es una realidad que tiene que ser tratado, o sea, enfrentado, tiene que ser meditado, y es una realidad, es un problema que afecta al ser humano y exige que en torno a él, o sea, al sufrimiento, se hagan preguntas de fondo y se busquen respuestas, que es precisamente lo que se sigue haciendo hoy. Ahora, ¿cuáles son las respuestas que se presentan? Evitar el dolor y el sufrimiento a cualquier costo, sin importar estar perdiendo el alma o sin importar caer en situaciones que ponen en peligro el alma, ¿sí? Nos encontramos ayer que fuimos a Chulavista, me dejó muy impresionado un joven con un dolor muy fuerte, una enfermedad, una polineuropatía, con unos dolores intensos. Llegó en silla de ruedas, estaba en la tienda, estábamos Madre Blanquita y yo también, y se acercaron con nosotros, lo conocemos, pero era tanto el dolor que gritaba, tratamos en medio de lo posible, pero como yo le decía, es que yo no puedo entender tu dolor, sé que te duele por los gritos que estás dando, pero yo traté de orientarlo y de ayudarlo, pero no, y él pedía pues que llamaran a la ambulancia. La mamita pues también ya no sabía cómo manejar esa situación muy difícil, ¿no? Y es precisamente cuando desgraciadamente enfrentamos estas realidades y no hubo una espiritualidad, no hay una preparación espiritual, difícilmente se le puede hablar a una persona que trascienda el dolor, que lo ofrezca, que lo entregue, si no hay una espiritualidad, si no hay una trascendencia, si no hay una visión clara hacia la eternidad, pues difícilmente podremos mostrarle con solo palabras lo que se puede realizar, ¿no? Y esto desgraciadamente, madre, no vieron ustedes a madre, pero cuando estaba hablando de las mujeres que son más resistentes al dolor, ella decía, hoy no. Y sí es cierto, no es, se ha perdido mucho eso. Ahora, ya no, fíjense, ya no se necesita mucho hablar de que tener poca familia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Las mujeres ya no tienen el valor ni tienen la fuerza para enfrentar el dolor de un parto. ¡Ay, no! O el batallar a los hijos. ¡Ay, no! No, ¿para qué? Si apenas puedo con uno. Entonces nos habla de una realidad que se está enfrentando de una manera equivocada. Por eso dice, exige que en torno a él, o sea, al sufrimiento, se hagan preguntas de fondo y se buscan respuestas. Como se ve, no se trata aquí solamente de dar una descripción del sufrimiento, no es eso la idea. Hay otros criterios que van más allá de la esfera de la descripción y que hemos de tener en cuenta cuando queremos penetrar en el mundo del sufrimiento humano. O sea, todo lo que esto implica en el mundo del sufrimiento humano para poderlo trascender. Dice, puede ser que la medicina en cuanto a ciencia y a la vez arte de curar descubre en el vasto terreno del sufrimiento del hombre el sector más conocido, porque la medicina pues trabaja o se dedica a tratar a las personas que sufren, que tienen dolor, que están enfermos, ¿sí? Dice,
En el vasto terreno del sufrimiento del hombre, el sector más conocido, el identificado con mayor precisión y relativamente más compensado por los métodos de reaccionar, es decir, de la terapéutica. O sea, uno de los ámbitos en el donde entramos en el sufrimiento del hombre es en el área médica. Sufrimientos físicos, por dolor físico de alguna enfermedad, algún padecimiento, y es dependiendo, gracias a la terapéutica, o sea, al tratamiento, que esto puede hacerse diferente. Dice, sin embargo, este es solo un sector, o sea, solamente es una pequeña parte. El terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, o sea, el sufrimiento humano es mucho más grande. No se puede quedar solamente en un dolor físico. Dice, mucho más variado y pluridimensional, o sea, amplio, variado y de muchas dimensiones, dimensiones espirituales, psicológicas, afectivas, físicas. El hombre, sociales, el hombre sufre de modos diversos, no siempre considerados por la medicina, ni siquiera en sus más avanzadas ramificaciones, ¿sí? O sea, aunque la medicina ha dado grandes pasos, pues es imposible que la medicina pueda responder a todos los ámbitos del dolor y del sufrimiento, obviamente. Y vamos a ir bien en este ámbito lo que se tiene que trabajar. Ok, entonces dice, sin embargo, este es solo un sector, el sector de la medicina y el dolor físico. El terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, mucho más variado y pluridimensional. Decíamos, el hombre sufre de modos diversos, no siempre considerados por la medicina, ni siquiera en sus más avanzadas ramificaciones. El sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. Un animal no sufre por lo que va a comer mañana. Un humano se la puede estar angustiado, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? El animal vive al día, no está pensando. Hay animales que por instinto guardan alimento. Por ejemplo, los que invernan, o por ejemplo, las ardillas. Las hormigas. Las hormigas, o sea, tienen el instinto, tienen en su código genético esa actitud, pero no es porque, ¿qué voy a comer? Y no me voy a guardar, o como por ejemplo, aquí Sammy, ¿no? Se le da una torta y dice, uy, no tengo, pero mejor la guardo para el rato y me la como, y se la lleva. No, el animal no agarra, por ejemplo, yo saco a pasear a mis perros y tiene el plato ahí, ellos no se ponen, ¿y qué tal si regreso y ya no hay comida? Mejor me llevo el plato en la comida, en la boca, para que no se vayan a comer. O sea, el animal no se angustia, no se preocupa por eso. Obviamente, esto tiene que ver mucho, como decíamos, en las características del ser humano. Ahora, una cierta idea de este problema nos viene de la distinción entre el sufrimiento físico y el sufrimiento moral. Aquí hay una gran diferencia. Sufrimiento físico y sufrimiento moral. Esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano. Esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano e indica el elemento corporal y espiritual como el inmediato o directo sujeto del sufrimiento. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es esta distinción? Sufrimiento físico y sufrimiento moral. Voy a poner un ejemplo bíblico. Jesús tenía un dolor físico y María tenía un dolor moral. La espada que atravesó el corazón de María no era un dolor físico, pero un dolor intenso en el alma. Y todos aquellos que han visto a un ser querido sufrir o batallar, va a tener o sabe lo que se refiere a esta realidad, ¿no? Que no se puede evitar, pero el ver sufrir a un hijo que cae, que está enfermo, que está a un papá o una mamá, pues es imposible, ¿no? Hace rato fui a ver a una enfermita aquí abajo y
la señora está, pues sí, ya está en las últimas, ya no estaba consciente. Y estaba toda la familia reunida. Entonces yo les dije, bueno, ¿qué podemos hacer por ella? Primero, cada uno vaya pasando, haga oraciones, pida perdón y perdónela. Cada uno, estaban como 20 ahí. Y ya después les dije, bueno, ahora acompáñenla en ese momento, pues váyanse rotando y vayan rezando el Santo Rosario, prendan su cirio para que la acompañen en ese tránsito, ¿no? Y ver cómo se va consumiendo ese ser querido y va a llegar un momento en que se le para el corazón. Dices, es algo que duele en el alma, no duele en el cuerpo, duele, es ese dolor, esa dimensión, ¿no? Dice, aunque se pueden usar como sinónimos, esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano e indica el elemento corporal y espiritual como el inmediato o directo sujeto del sufrimiento. O sea, o sufre el cuerpo o sufre el espíritu. Son las dos realidades. Aunque se puedan usar como sinónimos, hasta un cierto punto, las palabras sufrimiento y dolor, el sufrimiento físico se da cuando de cualquier manera duele el cuerpo, mientras que el sufrimiento moral es dolor del alma. Se trata en efecto del dolor de tipo espiritual, y no solo de la dimensión psíquica, del dolor que acompaña tanto el sufrimiento moral como el físico. La extensión y la multiformidad del sufrimiento moral no son ciertamente menores que las del físico, pero a la vez aquel aparece como menos identificado y menos alcanzable por la terapéutica. O sea, dice, la extensión y la multiformidad del sufrimiento moral no son menores que las del físico, pero este sufrimiento moral pues es menos identificado y menos alcanzable por la terapéutica. Déjenme explicarles esto para que podamos entenderlo. El médico se basa en el dolor físico, pero a veces podemos ser tan insensibles, ¿cómo se llama? Insensibles en el dolor del alma, que cuando a veces el enfermo se le dice, ¿sabe qué? Tiene cáncer y se va a morir. Pues, oye, qué cruel, ¿no? Qué situación tan falta de valor, de cariño, de respeto, de amor, no sé, de caridad, que lleva al hombre a hacer, o al médico a hacer de esa, y es como se llama, en esta situación. Me ha tocado como médico ver cómo las personas, cuando les dan esta noticia, pues es un dolor, y el médico a veces, no, pues que lo sepan. Me acuerdo que, yo no sé por qué me ha tocado, bueno, Dios sí sabe, como médico, como estudiante, algunos médicos de base no querían dar la noticia del fallecimiento del familiar y me mandaban delante. No sé por qué, pero tenía esa cualidad o tenía esa connotación. Bueno, aunque no fue sufrimiento, aunque sí nervios. Recuerdo también cuando se pidió la mano de Maggie y llegaron los papás de Ramón a decirle al padre Rayito, padre, es que mi tierra, el padrecito pide. Y bueno, pues ahí vamos. Bueno, el padre me dice, acompaña. Y ya que vamos, y dice, bueno, pues ahora tú la vas a pedir qué. Yo ni sabía ni qué. Entonces, a veces en una situación tensa sí se puede poner uno nervioso, pero es diferente. Hay quienes sufren realmente en el alma por algo simple, o algo que a lo mejor para otros se les hace simple. El hecho de presentar un examen puede ser un sufrimiento para algunos, que genera una angustia. Cambiar de estado. Entrar a una escuela nueva, ¿sí? O sea, genera cierto dolor, cierto sufrimiento, en el alma, el miedo a lo que pueda pasar. Entonces, ahí es donde vemos esta multiformidad del sufrimiento moral, ¿sí? No es menor que del físico, pero es menos identificado y menos alcanzable por la terapéutica. O sea, no se le puede, manejar por la mera cuestión de tipo,
bueno, tómate unas pastillitas. Aunque déjenme decirles que a veces sí lo quieren hacer, se les dan calmantes, ¿sí? Se les dan antidepresivos para calmarlo, pero lo único que hacen es anestesiar a la persona, adormilarla, para que más o menos pues se tranquilice. Pero el sufrimiento moral, pues no se tranquiliza con una pastilla. Podrán dormir a la persona, pero no le quitan el sufrimiento. Vamos a ver el número 6. Madre Blanquita, por favor. La Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. De los libros del Antiguo Testamento mencionaremos solo algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento ante todo moral, el peligro de muerte, como lo probó Ezequías, la muerte de los propios hijos, como temía Agar, como imaginaba Jacob, como experimentó David, y especialmente la muerte del hijo primogénito y único, como temía Ana, la madre de Tobías, también Jeremías, Zacarías, también la falta de prole, tal fue la prueba de Abraham, de Raquel o de Ana, la madre de Samuel, la nostalgia de la patria, como el lamento de los exiliados en Babilonia, la persecución y hostilidad del ambiente sufridas, por ejemplo, por el salmista o por Jeremías, el escarnio y la irrisión hacia quien sufre. Esta fue la prueba de Job, de algunos salmistas, de Jeremías, del siervo doliente, la soledad y el abandono, por lo que hicieron de sufrir también ciertos salmistas, Jeremías o el siervo doliente, y otros más, el remordimiento de conciencia, de los testigos de los sufrimientos del siervo, del profeta Zacarías, la dificultad en comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren. Esto lo sentían vivamente el salmista, el Coelet, la infidelidad e ingratitud por parte de amigos y vecinos. Este fue el sufrimiento de Job, de ciertos salmistas, de Jeremías, mientras que en el libro del Eclesiástico se medita sobre tal miseria, las desventuras de la propia nación, además de los numerosos pasajes del libro de las Lamentaciones, los lamentos del salmista o de los profetas, también las plegarias de Azarías, de Daniel. El Antiguo Testamento, tratando al hombre como un conjunto psicofísico, une con frecuencia los sufrimientos morales con el dolor de determinadas partes del organismo de los huesos, los riñones, el hígado, las vísceras, el corazón. En efecto, no se puede negar que los sufrimientos morales tienen también una parte física o somática y que con frecuencia se reflejan en el estado general del organismo. Muy bien. Ok, esto es lo que nos presenta este número 6. O sea, muchos pasajes bíblicos. No sé si la monjita tenga ahí ya la Biblia en la mano para buscar estos. A ver si está aquí atrásito. Bueno, dice, la Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. Un gran libro sobre el sufrimiento. De los libros del Antiguo Testamento, mencionaremos solo algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento. ¿No tenemos una ya, mi querido Negrito? Ante todo moral, ¿sí? Vamos a ver Ezequías 38 del 1 al 3 o 13. Vamos a ver, aquí lo buscamos en el Ezequías. Ahorita lo encontramos aquí, lento, pero seguro. Dice aquí Ezequías. Acá, mijo, me salió en inglés. No, yo no lo quiero en inglés. Acá está en español, ahora sí. Ándale, ya encontraron ahí una Biblia, madre. Ya le pasaron una Biblia aquí, mi querido Negrito. Gracias, Sammy. Entonces, Ezequías dice, Isaías 38. Isaías 38
Vamos a ver. 38, ahorita le digo con exactitud. 38, no sé si sea del 1 al 3 o sea 13. Nos dice, Sí, del 1 al 3. Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle de parte de Yahvé: esto te dice Yahvé, pon en orden las cosas de tu familia, porque vas a morir y no sanarás. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró así a Yahvé: acuérdate por favor que te he servido fielmente con corazón honrado y haciendo lo que te agradaba. Y se largó a llorar. Entonces vemos en este elemento esta angustia, ¿no? Esta situación de dolor, del sufrimiento moral. Esto es lo que nos dice Isaías 38, 1 al 3. La muerte de los propios hijos. A ver, Agar, capítulo 15 y 16. Bueno, este pasaje es muy interesante cuando tiene miedo de que su hijo vaya a morir. Es en Génesis. Vamos rápidamente al libro del Génesis, capítulo 15 y 16. No lo vamos a leer todo, pero algunos pasajes que nos hablan sobre esta realidad del sufrimiento. Y vemos en el capítulo 16, de hacia el capítulo 16. ¿El puro 16? Sí. Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava, esta esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma a mi esclava por mujer, a ver si por medio de ella tendré algún hijo. Abraham hizo caso de las palabras de su esposa, y cuando llevaban 10 años viviendo en Canaán, tomó Sarai a su esclava Agar y se la dio por mujer a su esposo, él que la recibió como tal, quedando embarazada. Al notarse Agar en este estado, comenzó a despreciar a su señora, el cual dijo a Abraham: la ofensa que me hace recaer sobre ti, soy yo quien te di a mi esclava por mujer, y cuando se ve embarazada, me trata con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros. Abraham le contestó: ahí tienes a tu esclava, haz con ella como mejor te parezca. Y como Sarai la maltratara, ella huyó. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella contestó: vengo huyendo lejos de mi señora Sarai. El ángel replicó: vuélvete donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. El ángel de Yahvé declaró: yo multiplicaré en tal forma tu descendencia que por su gran cantidad no podrá contarse. Mira que estás embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Este será un hombre feroz, que se levantará él contra todos y todos contra él, y alzará su tienda. La profecía de los musulmanes. Pero bueno, ahí vemos la situación, ¿no? Y hay otro pasaje en donde tiene que despedir, no me acuerdo ahorita ahí cuál es, madre, a ver si lo encuentra en la Biblia, cuando tiene que despedir a Agar, la tiene que despedir porque está enojada Sara, y ella deja al niño retirado porque no quiere verlo morir de hambre y se aleja de ahí. Pero bueno, lo vamos a tener que hacer después, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a continuar, Dios mediante. Estamos en el número 6, viendo el sufrimiento, cómo lo presenta el sufrimiento moral en la Sagrada Escritura. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Oh Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor Y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría?